Bueno, le damos la alabanza al Señor. Le decimos gracias al Dios de los cielos por permitirnos estar reunidos nuevamente por este medio, con la cobertura de su santo nombre, pero ante todo con la obra perfecta del Espíritu Santo que nos permite estar acá, adorando a quien corresponde, a quien vive por los siglos de los siglos. Dice un pasaje en Miqueas 4, versículo 5. Miqueas 4, versículo 5. Dice la Escritura en estos términos: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, y ese Dios está con minúscula, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. A lo cual todos decimos amén como corresponde, porque lo creemos. Amén. Lo creemos, no solo lo hemos aceptado, sino que es que lo creemos, y más allá de creerlo, lo vivimos. Y es lo que nos da la convicción de que somos salvos en Jesucristo. Y entrando en la materia que nos corresponde en particular para hoy, recordemos que la enseñanza anterior se tituló No es con tradición, es con revelación, en el marco de una gran enseñanza que abarca un tema denominado una sola salvación. Hoy, en ese tema, una sola salvación, bajo el título del corazón a los pies, así se llama esta enseñanza, del corazón a los pies, vamos a presentar el mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón, recordando que nos encontramos en Romanos capítulo 10, a lo cual los invito a que se vayan ubicando sus Biblias en Romanos 10. Y hemos estado leyendo desde Romanos 9 a la altura de 10, 12, el profundo amor del apóstol Pablo por su país, por su gente, en reconocimiento a la situación espiritual de Israel. Esa situación que está relacionada de manera directa con la salvación. Porque Pablo sabe de antemano que ante la desobediencia y el directo rechazo al Señor, al Mesías, a Jesús, Israel está mal. Tiene un destino que no es precisamente el cielo, si no se arrepienten, reconocen y aceptan al Salvador. Y en ese contexto de ideas, Pablo nos presenta a su vez en contravía con esa tristeza que siente por Israel. Hay un reposo en él porque sabe que la palabra garantiza que un día Israel será salvo, y eso le trae consuelo a él. Y agrega a esto el favor de la revelación del cielo, que le ha permitido entender la obra de Jesucristo, que le ha revelado el Evangelio, le ha permitido entender que ahora ya no hay dos pueblos, no son judíos y griegos, judíos y gentiles, salvos y no salvos. Ahora es simple y llanamente salvos en Jesucristo como iglesia. Sencillamente él entiende que la iglesia es una respuesta de Dios a la necesidad del hombre, y se goza en ello. Y la iglesia es ese cuerpo de Dios para unir judíos y gentiles en la verdad del Evangelio de la gracia. Pablo lo ha expresado así en Efesios 2, 14 al 16, que vale la pena recordar. Efesios 2, 14 al 16 dice la Escritura así, versión Reina Valera del 60. Efesios capítulo 2, versos 14 al 16. Porque Él es nuestra paz. Está hablando de Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz, la obra de la cruz, la obra redentora de reconciliación en la cruz. De ahí que la salvación es exclusivamente en razón de la obra de Jesucristo en la cruz, por medio del camino establecido por Dios, Jesucristo. Dios mismo lo determinó de esa manera, no por las obras de tradiciones y costumbres procedentes de la naturaleza humana, obviamente, de los intereses del hombre, que todo termina siendo simplemente obras muertas, obras de la ley, que pretenden no obedecer a Dios, que pretenden llevar a cabo los propósitos de hombres, contrariando a Dios precisamente. Con este preámbulo vamos a la base bíblica. El fundamento bíblico para esta enseñanza está en Romanos 10, del 8 al 13. Y Romanos 10, del 8 al 13, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla así la palabra santa, la palabra perfecta. Habla así, Romanos 10, 8 al 13. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y avancemos un poco. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin hablar, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Aleluya. Amén. Leyendo este pasaje, que es muy conocido, todos lo conocemos, tal vez no lo sepamos de memoria. El Señor nos permite entender varias cosas que es importante. Entendamos que en el plan de Dios, en el plan perfecto de Dios, cada uno de nosotros que tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, de alguna manera escuchamos y recibimos el mensaje de vida eterna. Y en esencia fue por la obra de la predicación del Evangelio de la gracia que se constituye en la semilla viva usada por el Espíritu Santo para convencer de pecado, justicia y juicio. Pablo lo sabe bastante bien. A él le fue revelado el Evangelio de la gracia. Jesucristo se lo reveló. Jesucristo se lo presentó. El Espíritu Santo se deleitó explicándoselo. Por eso su dolor es tan profundo en el corazón de Pablo, la situación de Israel, y su oración tan intensa en favor de su pueblo. Él entiende, Pablo, que hay una sola oportunidad
para evitar la muerte eterna. Todos nosotros debemos entender, es necesario entender, escuchemos bien por favor, no nos distraigamos, es necesario entender, saberlo perfectamente, que hay una sola oportunidad para evitar la muerte eterna. Y que tú y yo, por gracia divina, por gracia y amor de Dios, en el plan perfecto del Señor, por gracia de Dios y obra del Espíritu Santo, optamos por esa única oportunidad. Hay una sola salvación, y no es con traición ni con revelación, es por la fe de Jesucristo cuando se predica el Evangelio. Pablo lo ve bien, lo entiende, que es el Señor Jesucristo quien le reveló el Evangelio. Y el Señor Jesucristo, el Dios de los cielos, el Todopoderoso, la Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu, han dispuesto que Él mismo, Pablo como creyente, proclame la verdad, y lo llamaron a ello, a proclamar la verdad. A Él se le comunicó cuando fue nacido de nuevo, cuando lo derribaron de su cabalgadura. A Él el Dios le habló cuánto debía sufrir y a qué era enviado. Y entonces entendamos esto, que hay una palabra que sale a través de una boca, pero que llega a un corazón, de la boca al corazón. Escuchamos el Evangelio. Trata de recordar cuando tú escuchaste el Evangelio. Un día de alguna manera escuchamos el Evangelio. Tú me puedes decir, hermano Daniel, a mí no me hablaron, yo lo leí en un panfletito que me regalaron. Igual estabas escuchando la voz de Dios, el Evangelio. Escuchamos el Evangelio, una boca habló. Y la gracia de Dios, el amor de Dios, el propósito divino, llevó esa palabra a nuestro corazón, revelando la condición de pecadores perdidos y en consecuencia revelando la necesidad de salvación. Y nos presenta el único camino a seguir. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree con justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no es una muletilla más, no es una expresión pata de conejo, no es un dicho de buena suerte, es la palabra de vida que Dios ha puesto en nuestros corazones y la hemos vivido porque somos resultado de la misma. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Tú y yo, y cada uno de los que conformamos la iglesia, cada piedra viva que conforma la iglesia que edifica Jesucristo, para salvación escuchamos el Evangelio, recibimos el mensaje de Jesucristo y a Jesucristo mismo como palabra de verdad. Escuchamos, creímos, confesamos para ser salvos. Escuchamos el Evangelio, le creímos al Evangelio, confesamos el Evangelio. Y resulta que el Evangelio es el mismo Señor Jesucristo. La palabra es el mismo Señor Jesucristo. El mensaje es Jesucristo mismo como Señor y Salvador. Por ello, en coherencia
En consecuencia, por esta misma razón, aceptamos y reconocemos la obra de la cruz, pero ante todo, a quien efectuó la obra en la cruz, a quien se entregó voluntariamente, a quien fue clavado allí, a quien derramó su sangre preciosa y santa, a quien expresó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A quien selló tu salvación, mi salvación y la salvación de todos los que creen, cuando dijo: consumado es. Pablo en Romanos 1:17 dice con claridad. Romanos 1:17. Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, ¿a dónde vamos? Deseamos entender, necesitamos entender que estamos llamados a repetir lo que sucedió con nosotros. Es nuestra responsabilidad presentar el Evangelio en dos plataformas bien definidas. Dos plataformas perfectamente establecidas por el Señor de los cielos en su plan perfecto. La primera de ellas: siendo hacedores de la palabra, no tan solo oidores. La palabra lo cita en Santiago. Siendo hacedores de la palabra, viviendo el Evangelio y proyectando con nuestras vidas transformadas la obra redentora. Presentando a través de nuestros testimonios, no de palabras sino de conducta, de coherencia entre lo que hay adentro de nosotros, lo que pensamos, lo que decimos, con lo que hacemos. Y los ojos que nos rodean lo ven. Y esos hechos de vida hablan tan alto que nuestras palabras quedan en silencio. Nuestro testimonio evangeliza. Nuestro testimonio proclama el Evangelio. Nuestro testimonio presenta a Jesucristo. Nuestro testimonio impacta vidas. Nuestro testimonio es una tribuna donde habla Cristo. Nuestro testimonio es esa hermosa vitrina absolutamente adornada por la presencia del Espíritu Santo, en donde está presente una carta abierta, en donde se lee: Jesucristo es verdad, Jesucristo es salvación, el Evangelio es vida y vida eterna. Esa es una manera de hacerlo. Y todo creyente está ahí involucrado. Es una responsabilidad nuestra como creyentes. En segunda instancia, predicando, proclamando, hablando, transmitiendo de manera directa la palabra de vida, con la gracia que coloca el Señor en nosotros, en la autoridad del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, obedeciendo a la verdad y obedeciendo a la fe, presentamos de manera directa y le hacemos ver a la gente, por gracia del cielo, el estado de la persona sin Jesucristo, su condición de pecador y la eternidad en el lago de fuego que le espera si no se arrepiente. Con ello, el Espíritu Santo prepara los corazones para poder presentar a quien nos salvó y su obra redentora, la única salvación, la única opción, el único camino. Entendemos, lo sabemos. Allá estábamos nosotros.
Quien está existiendo sin Jesucristo no vive. Repito, quien está existiendo sin Jesucristo no vive, solo existe, alejado de Dios, muerto en delitos y pecados. Se haya muerto en sus delitos y pecados precisamente. Y esto es un estado de vergüenza permanente y eterna. De una boca a nuestro corazón escuchamos el Evangelio. Y de nuestro corazón, por medio de nuestra boca, predicamos las buenas nuevas de salvación. Predicamos las buenas nuevas de salvación. Porque nuestra boca está dada para que sea usada por el Espíritu Santo. Nuestra boca proclama la verdad de vida eterna. Es el Evangelio para que llegue a ese corazón que escucha, que es un corazón de piedra. Y allí obra el Espíritu Santo convenciéndolo. Y ante ello entendemos que no hay excepciones ante Dios. Todo humano merece escuchar el Evangelio. Todo humano tiene la oportunidad y tendrá la oportunidad por cuenta de Dios de escuchar el Evangelio, de escuchar de Jesucristo. No doctrinas de prosperidad, no de pactos, escuchar de Jesucristo y la única oportunidad para ser salvos. Así es. Es un derecho en el justo trato de Dios con la humanidad. Dios lo concede. Y en el respeto al debido proceso para llegar al juicio final, Dios se cuida y Jesucristo sabe que todos deben haber escuchado el Evangelio. Romanos 10, 12 y 13 dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios, nuestro gran Dios, nuestro grandioso Dios, nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios de gracia y favor, nuestro Padre bueno, ve a todos los hombres con la misma mirada. ¿Los ve en Cristo para salvación o los ve fuera de Cristo para condenación? Pero no hay mezcla, no hay punto medio. Todos deben escuchar el Evangelio. Y cada quien decide libremente qué hacer con la verdad escuchada y recibida. Cada quien optará el camino definido por el Espíritu Santo o resistirá a la puerta que abre el Señor, resistirá al Espíritu Santo. Esteban lo dijo. Esteban lo señaló mientras era apedreado. Hechos 7:51 lo cita. Hechos 7 es el capítulo donde se relata cómo asesinaron a Esteban. Pero este hombre, lleno del Espíritu Santo, dio testimonio y exhortó y proclamó lo siguiente. En Hechos 7:51 se recogen estas palabras: les dijo a sus congéneres y a quienes lo señalaban, acusaban y apedreaban por blasfemo según ellos. Esteban les dijo, inspirado por la obra del Espíritu Santo en él, y era la voz de Dios quien hablaba a través de la boca de Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Yo le estaba diciendo a los judíos y a quienes estaban allí: y nosotros, por gracia del cielo, no caemos en ese grupo, porque por misericordia divina no resistimos al Espíritu Santo.
o escucharon y asumieron una conducta de rechazo, estaba en el plan de Dios. Unos hechos que están en la voluntad y libre albedrío de cada persona. Ellos consideraron que podían y debían levantar una piedra y tirarla contra Esteban, porque creían estar defendiendo el nombre santo de Dios. Pero sabemos que Dios es misericordioso. No deja sin opción a la humanidad. Porque hay quien escucha y recibe el Evangelio, la palabra, y dejan obrar al Espíritu Santo en sus vidas. Dejan que el Evangelio produzca los resultados para lo cual ha sido enviado. Dice Romanos 10 del 13 al 15. Dice Romanos 10 del 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y viene una diatriba con secuencia de preguntas retóricas de Pablo que impactan el corazón. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, hermana, Pablo está presentando una verdad que vivimos tú y yo, y por gracia nos beneficiamos de ella. Una verdad que recibe y vive la iglesia, y por gracia se beneficia de ella. Pero una verdad que no se puede quedar guardada, debe ser impartida, compartida, proclamada. Del corazón nacido de nuevo, lleno de la gracia y el amor de Dios, surge un deseo ardiente de proclamar el Evangelio, y son esos los hermosos pies que anuncian buenas nuevas, del corazón a los pies. Del corazón nacido de nuevo, lleno de la gracia y el amor de Dios, surge un deseo ardiente de proclamar el Evangelio, y son esos los hermosos pies que anuncian buenas nuevas. Son los enviados bajo una cobertura de autoridad divina y en el orden de Dios y términos de la voluntad celestial. No son autoenviados, no son autoproclamados, no son oportunistas, son personas sujetas a una autoridad puesta por Jesucristo, y predican el Evangelio, no lo que les parece. Presentan el mensaje de vida eterna, el Evangelio. Presentan a Jesucristo. No palabras de hombres, no sabiduría humana, sabiduría divina, palabra del cielo, a Jesucristo, la palabra viva. El Señor tiene mies lista. El Señor tiene mies lista, oídos atentos y corazones dispuestos y abiertos para recibir la palabra, para recibir el Evangelio, para recibir a Jesucristo. El Señor lo sabe hacer muy bien, y a eso nos envía. El Señor ha preparado una cosecha para cada uno de nosotros. Una cosecha que se recoge como testimonio y resultado, como fruto de nuestra vida, como creyentes y obedientes a la fe y a la verdad, y como resultado de la proclamación del Evangelio, guiados por el Espíritu Santo. Hechos 16:14 dice así la escritura. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella. Y aquellos que han de escuchar y creerán aquellos.
que han recibido la palabra como palabra de Dios, que han recibido el evangelio, que han escuchado de Jesucristo, ahora pueden creer en aquel de quien han oído. Y la obra del Espíritu Santo revela la gracia en Jesucristo. Quien escuchó el evangelio ahora cree y recibe a Jesucristo, y lo recibe como su eterno y único Salvador y Señor de su vida. Entonces también invocarán el nombre del Señor, porque son salvos. Han creído en el nombre que es sobre todo nombre. Familia, en el plan perfecto de Dios se ha dado el ciclo para salvación mediante la proclama del evangelio. Se ha dado el ciclo de salvación mediante la evangelización, proclamación del evangelio, de presentar a Jesucristo. Hay un creyente con sus pies dispuestos para cumplir la gran comisión. Ese creyente se ha enviado a cumplir la misión y responsabilidad de la iglesia, que es su propia responsabilidad y misión. Predicar a Jesucristo y a este resucitado, como dice Pablo. Y el Señor dispone quién va a escuchar de Jesucristo, porque Él es el que envía y guía con su Espíritu Santo. Porque Él es el Señor quien agrega a quienes han de ser salvos, porque le proclaman, lo han escuchado y le reciben. El Señor sabe quién va a ser salvo. Familia, una sola salvación, del corazón a los pies, del corazón a los pies, para ir y proclamar el evangelio. Y una boca dispuesta y disponible para proclamar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de la gracia de Dios al mismo Señor Jesucristo. Todo lo tenemos para hacerlo. Necesitamos creerlo y disponernos para ejecutarlo. Pablo en el capítulo 10 de Romanos nos presenta este cuadro. Y esas preguntas de Romanos son contestadas claramente. ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? Ahora pueden creer para invocar, porque escucharon, porque alguien les predicó, porque alguien fue enviado. Ahí estamos tú y yo, haciendo lo que nos llamó a hacer el Señor Jesucristo, el Padre y su Santo Espíritu. Dispongámonos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén, amén, amén.